nacional. Vamos a hablar ahora con el sociólogo y consultor de Rubier y Asociados. Estamos en comunicación con Ricardo Rubier. ¿Qué tal, Ricardo? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Analizando un poquito los hechos y los elementos, desde dentro del propio gobierno hay una interna, Carrió, que está enojada porque no bancaron a Negri y por otro lado Negri que se separe y suaviza todo esto y dice, bueno, no tenían que hacerlo. Pero ¿cómo es la lectura de lo que pasó en Córdoba con respecto a lo nacional? Bueno, es una lectura de efectos múltiples, digamos, ¿no? En primer lugar, una de las primeras cosas que asoma, tomando el resultado de las elecciones, es que esta es la octava elección que se produce, sí, y vienen confirmándose en estas elecciones, y en Córdoba también, de la predominio de los oficialismos locales en las elecciones. O sea, en las elecciones se está votando, las que votan en forma desdoblada, las provincias están votando mayoritariamente por seguir con los gobiernos locales y con los dominios políticos locales. O sea, esto es lo primero que uno tiene que decir. Sí. En el caso de Schiaretti, es indudable que el desdoblamiento facilita mucho las cosas en términos de que por un lado permite que la elección a gobernador esté separado de la elección presidencial, claro, porque Córdoba y el peronismo cordobés con una particularidad, ¿no? Es un peronismo bastante particular, bastante diferente a otros peronismos, hace que, así como haya un predominio de lo local, pues como Córdoba en sí hasta el momento no tiene ningún candidato, peronismo cordobés no tiene ningún candidato a presidente, ajá, queda como el terreno liberado, por decir así, para que en la presidencial no nos olvidemos lo que pasó en el 2015, ¿no? Macri saca el 50% de los votos y en la segunda vuelta saca el 70%, claro, de los votos y su resultado incide en el resultado final. Es decir, que, digamos, se separa en Córdoba, o por lo menos no hay un parangón ideológico tan marcado, firme, claro, tan duro como para decir, bueno, se continúa en la misma línea o se vota. claro. Ricardo, sí. te hago una consulta, pues se está hablando de que tampoco desde la oposición y desde lo que viene a ser la unidad del peronismo hay que tomarlo como algo definitivo lo que pasó en Córdoba, porque se especula que hasta hace poquito Schiaretti era funcional a Cambiemos y que estaría analizando qué hacer, si va con el peronismo dialoguista o, como hoy marca la tapa de Clarín, que prácticamente le hace un guiño al gobernador, en donde le dice que logró un triunfo contundente y se distanció tanto de Macri como de Cristina. ¿Lo están tratando de poner en la ancha avenida del medio? Bueno, digamos, Schiaretti, como de la Sota tal vez con alguna diferencia con Schiaretti en el momento sí, previo a su fallecimiento, digamos, pero Schiaretti es un hombre que sí está en la avenida del medio, sí quiere fortalecer al peronismo federal, un peronismo no kirchnerista, y yo lo veo no como candidato, pero sí lo veo como ahora con el espaldarazo electoral, lo veo como un factor importante fuera de Córdoba, ahora es fuera de Córdoba, en la posibilidad de consolidar un espacio que no se ha consolidado todavía, porque cuando se habla de 3 tercios no hay 3 tercios, hay 2 tercios y un tercer tercio que no llega a ser tercio, que está en la mitad, claro, que tiene que ver con las candidaturas de la Paña o la candidatura de Massa. Entonces, ese espacio que está desordenado, inclusive con algunos conflictos internos, porque aparentemente la Baña no quiere ir a las PASO y demás. Bueno, ahora la tarea de Schiaretti va a ser ponerlo en orden y poder establecer una candidatura suficientemente competitiva, que en principio se dijo por ahí le va a sacar votos a Macri. Sí, seguramente le va a sacar votos a Macri, nosotros ya lo hemos visto en las encuestas,
que no le va a sacar tantos votos a Cristina, sino que le va a sacar votos más bien a Macri, y esa constituir esa avenida del medio, en la cual está Massa, está Labaña, sí, está también Schiaretti, algunos otros gobernadores, para dar una alternativa de una manifestación política que no sea ni Cambiemos, ni el oficialismo, ni la oposición dura, así considerada como la oposición kirchnerista, ¿no? Se habla de que podría ser la continuidad de Macri en tal caso. ¿Esto puede ser así? ¿Que el peronismo dialoguista, si es que Schiaretti encara... No entiendo lo de la continuidad. No, porque al tener el guiño del poder, digo, leyendo la tapa de Clarín y poniéndolo en el medio de ambas polarizaciones, ¿no? Digo, alguien que hasta ahora por ahí fue más funcional a Macri que al propio peronismo, digo, desde la provincia. Sí. ¿Puede ser la continuidad de las políticas del gobierno de Macri? No en este estilo, no. Claro. A mí me parece que las políticas de Macri en este estilo, por lo menos en el plano discursivo y en el plano del argumentativo, racional, me parece que no finalizó, que ninguna fuerza política va a tomarlo. Claro, ¿no? Claro. No creo que ninguna fuerza política lo tome, porque son políticas que en realidad gozan hoy de un rechazo del 70 y pico % de la población. Claro. No, me parece que la fuerza política que venga será o de la Avenida del Medio, será del kirchnerismo, digamos, hablando de la oposición, va a ser una política que va a plantear claramente un golpe de timón. Eso está claro. No puedo dejar de... No sé cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Claro. No lo sé. Pero que van a plantear un golpe de timón, no hay ninguna duda. Queda poco tiempo. Estamos hablando de poco menos de 40 días, ¿no? Poco menos de 40 días. ¿Cómo, no puedo dejar de preguntarle cómo vio la presentación del libro en sí de Cristina Fernández y de alguna manera el acto político? ¿Por qué no hay que desvincularlo de un acto político? La expresidenta es una figura política. ¿Cómo analiza este hecho? Bueno, yo analizo la presentación del libro, la aparición del libro como un hecho político, independientemente del contenido del libro. El contenido del libro es otro tema. Sí. Eso ya me atrevería a decir que hasta es un tema menor. Sí, el punto de vista de la resonancia política, no del valor del libro, sino de la repercusión política. La repercusión política ya ocurrió, y eso fue el otro día con la presentación del libro y con la expresidenta en la feria del libro. Ese es un hecho político y de comunicación. Después el libro, bueno, tendrá su destino, seguirá su camino, pero ya no es el mismo efecto que lo que es el haberlo hecho, el haber presentado, el haber reencontrado de nuevo a Cristina Fernández de Kirchner con la gente, teniendo en cuenta que había pasado un largo periodo de silencio, solo se comunicaba por Twitter y demás, y ella transformó ese silencio en la escritura, pero después rápidamente, antes que la gente pudiera terminar de leer el libro, ya apareció en forma oral, y ese es el impacto comunicacional más fuerte. Bien, ¿y cómo la notó con respecto a veces anteriores? ¿Qué notó de cambios en la expresidenta? Bueno, el hecho de no tener responsabilidad de gobierno, el hecho tampoco de estar ejerciendo en ese acto una oposición, no estaba haciendo campaña electoral, aunque podría estar haciéndolo, pero no estaba en una... Estaba en una acción, estaba en una actividad en la cual se encontraba cómoda, placentero y tranquila. O sea, yo la vi tranquila, en un estado de placer o de felicidad de estar en ese lugar haciendo eso, y creo que se manifestó de esa manera, evitando cualquier enfrentamiento, cualquier mención que pudiera ser para dirigir a algún sector en particular. Me da la impresión que
trató de recoger el fruto de la aparición del libro a través de una presentación tranquila, animosa, cordial, digamos, en la cual no hubo ninguna declaración de guerra. No, es verdad, pero sí fue contundente cuando marcó números, ¿no?, con respecto a los planes. Fue contundente en esos números de cómo redujo los planes en su gobierno y con cuántos planes terminó, y que este gobierno más que duplicó los planes, ¿no? Sí, en ese punto sí quiso decir, bueno, ya que nos decían a nosotros que éramos choriplaneros y todo esto. Choriplaneros, bueno, al final este gobierno terminó aumentando el número de planes. Sí, Ricardo. Sí, entendí. Sí, entendimos que ahí sí hizo una referencia, pero tampoco tuvo un tono agresivo, ¿no? En sus discursos políticos. ¿Cómo? No, no tuvo un tono agresivo, sino que estuvo con un tono cordial. Lo que ocurre con el orador, lo que trabajamos en comunicación, en oratoria, lo que ocurre muchas veces con el orador, y a Cristina le ha pasado muchas veces, que se enamoran del propio discurso. Y al enamorarse del propio discurso terminan calentando la exposición, el enunciado cada vez más, ¿no? Es como una avanzada, como una suerte de enamoramiento que se produce de la propia palabra. Entonces, pero bueno, en este caso no, ella estuvo muy contenida, muy conforme y contenta de cómo estaba el acto en sí. ¿Cómo analiza las figuras del gobierno nacional y quién piensa que podría ocupar el lugar de la presidencia, que es de lo que se está hablando, ¿no? En el caso, digo, de la Alianza Cambiemos. ¿Cómo lo ve a Mauricio Macri en este contexto y piensa que llega a presentarse como candidato, que va a ser candidato? ¿Y qué podría pasar? Yo creo que sí, que va a ser candidato. Me parece que el gobierno va a jugar al todo o nada. Me parece que van a jugarse todas las fichas, van a quemar las naves. Y que el candidato es Macri. Yo nunca, me puedo equivocar, pero en mi hipótesis nunca tuve otra candidatura que no fuera la de Macri. Nunca tuve la candidatura de Vidal, jamás. Sí, escuché que todo el mundo hablaba de eso, pero cuando me preguntaban los colegas suyos, yo decía la verdad, decía, mire, yo no lo tengo, arriba de la mesa no lo tengo, porque pensar una candidatura de Vidal es como ir a una derrota. Es como anticiparse una derrota. Claro, está claro eso, está muy claro. Y aparte, en la provincia también, ¿a quién poner en la provincia, no? ¿Y a quién va a poner enfrente en la provincia? Que la mejor candidata que tiene en la provincia es Vidal. Entonces, ¿cómo va a sacar a Vidal del mejor distrito, el más grande? No tenía sentido. Pero por eso le digo, salvo que me equivoque, que es algo que no sé, pero yo veo a Macri como candidato sin ninguna duda, ganando o perdiendo. No, en general usted la acierta, de eso doy fe. Y por eso le hago la última pregunta. ¿Va Cristina o no va Cristina? En mi opinión, total, esto queda grabado. Queda acá, no se entera nadie, usted quédese tranquilo. En mi opinión, mi modesta opinión, ahí siempre creí que Cristina iba a ser candidata. Ahora, racionalmente le digo, hay motivos para ser candidata y hay motivos para no ser candidata. Cristina tiene ambos motivos. Mi opinión es que va a ser candidata. Y le voy a decir, para los oyentes, cómo le funciona a uno la cabeza. Uno de los, para mí, pruebas de que va a ser candidata es cuando bajó su candidato en la interna, en la elección a gobernador en la provincia de Entre Ríos, y acaba de bajar en la provincia de Córdoba. Exacto, claro. Nadie hace eso. Sería muy arbitrario que un jefe político haga eso y no se presente después de candidato. Claro, entiendo. Me parece raro que tomando esa decisión la toma quien va a jugar, quien va a competir. Así que a mí me parece que sí, que va a competir. Bueno, nos quedamos con eso, Ricardo. Y cerramos con esto. Lo que pasó en Córdoba, ¿empieza a impactar negativamente en la imagen del gobierno nacional? La imagen del gobierno viene mal. Viene mal. Y la lógica, cuando nosotros le preguntamos, hicimos una pregunta el mes pasado,
o hace 2 meses, no me acuerdo bien, preguntamos quién creía a la muestra nacional, 1.200 casos en todo el país, preguntamos si consideraba que el gobierno iba a ganar las elecciones. La mayoría, más del 60%, considera que no va a ganar las elecciones. O sea, hay un pensamiento, una cierta lógica de pensamiento que después podrá darse o no darse, que es de que con esta situación socioeconómica, con la situación como estamos, el grado de incertidumbre, la recesión, el problema de los ingresos y demás, es muy difícil acá o en cualquier lugar del mundo que un oficialismo pueda ganar las elecciones. Puede ser que ocurra, pero bueno, sí, es difícil. Es difícil. Ricardo, como siempre, muchas gracias y muy claro, ¿eh? Hasta otro momento. Gracias, ¿eh? Ricardo Rubier, sociólogo y